Bienvenidos a un nuevo episodio de Camino al Éxito con Puerto IE. Hoy día tenemos un invitado de lujo, pero antes le voy a hacer una pequeña reseña sobre el programa IE. Primero que nada, sus 5 ideas fuertes. Es de mercado, es de innovación y emprendimiento, es para hacer negocios, es donde se vinculan actores del ecosistema y también es para promover el mercado. Último, es también para difundir ideas y conceptos a los innovadores y emprendedores del mundo para promover este ecosistema. Y les damos la bienvenida hoy a Juan Sutil, nuestro invitado. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Contento de estar aquí contigo. Nosotros felices, casi no concertamos hoy, pero felices de tener el privilegio de compartir contigo. Hoy día queremos conocer a Juan Sutil, porque has estado en más entrevistas, te conocen en muchos medios, pero hoy día queremos ir más a fondo contigo y conocer tu trayectoria. ¿Quién es Juan Sutil? Bueno, Juan Sutil es una persona común y corriente. ¿Dónde naciste? Nací en Santiago. Es una persona que empezó a emprender muy joven. Yo siempre cuento por ahí que en la puerta de mi casa veníamos muchas veces del campo, ahí en la zona de Catapilco, que producíamos en el invierno habas, cebollas, tomate, unos poquitas papas. Y bueno, yo me venía en la citroneta con mi mamá y vendía. Y eso era a los 10, 12 años y vendía en la puerta de la casa. Vendía flores también. Y desde muy chiquitito fui emprendiendo y también haciendo negocios, pequeños negocios. ¿Desde que estudiabas? Claro. ¿En Santiago? En Santiago. ¿Catapilco queda en Santiago? No, Catapilco queda ahí en la Cuesta del Melón. Justo cuando tú bajas la Cuesta del Melón, sigue hacia el norte está la Ligua. Y si tomas a la costa, te topas con Maitencillo, Laguna, Cachagua. Y ahí mi padre tenía un campo. Entonces mi mamá iba los fines de semana y nos traíamos estos productos que yo vendía en el barrio. Y después pasé por todas, haciendo negocios de bicicleta, hacía trueque en el colegio. Pusimos una compraventa de auto a los 16 años o 17 años, sí, con un amigo mío que es un gran empresario automotriz que se llama Alejandro Quesney. Y bueno, así me fui formando y salí del colegio, di la prueba de actitud académica, mi padre se enfermó, tomé la decisión de trabajar y no de estudiar. Ah, ya, o sea, por ejemplo, fueron momentos duros, eso, porque sí. La transición del colegio, nos cuentas que empezaste a desarrollar pequeños emprendimientos de diversas industrias, desde dulces, un poco de agricultura, vendiendo los productos del campo de tu familia, a una transición donde tú terminas el colegio pero decides no estudiar. Decido no estudiar, efectivamente, y me acuerdo que empecé a buscar los avisos económicos. Antiguamente uno buscaba en los avisos económicos los diarios, y había mucho aviso que se busca vendedor viajero, ese tipo de actividades. Incluso yo había postulado a la prueba de actitud, no me fue tan mal, podría haber estudiado Derecho, en Valparaíso quedé. En esos años no habían tampoco tantas universidades privadas. Y bueno, mi padre se enferma y tomo la decisión de trabajar. Y así partí emprendiendo. Me empleé primero en una empresa que era una empresa comercializadora de productos agrícolas. Ahí aprendí el oficio. Y finalmente en la crisis del año 81, o sea, tú no habías nacido, el año 81, en la crisis del 81... o sea, no partiste con una empresa, ¿te empleaste? Me empleé primero, y trabajé 2 años, entre el año 79 y el 81. Y el año 81 vino una crisis que tuvo este país, que tuvimos
hasta tasas de 30% de cesantía. El país estaba destruido. Era un país muy pobre Chile en esa época. No se te olvide que veníamos de un país que tenía casi 70% pobreza. Hoy día tenemos menos del ¿70% de pobreza? de pobreza. Eso tenía Chile en los Y años 70, 80. Pero, por ejemplo, yo sé que hay estudios de que por falta de alimentación la gente no desarrollaba su cognición. Bueno, claro, ¿Tú qué acuérdate que había un presidente que para algunos es buen presidente, para mí nunca lo fue, como el presidente Allende, que él ofrecía como gran cosa política pública, Ujú. medio litro de leche todos los días. Y Ah. resulta que hoy día, yo digo, Mm. es muy poca la gente que puede necesitar eso, y felizmente la gente tiene herramientas para poderlo comprar. Claro. Y en esa época, en esos años, en los años 81, volviendo a lo que a ti te interesa, que es la historia mía, Ujú. se produce este colapso económico, niveles de cesantía de 30%, quebraron los bancos, o sea, era una cosa horrorosa. Yo tomé la decisión de emprender y abrí mi primera oficina. El año 81 yo tenía 20 años 20 años. en la calle Estado. El Estado con Estado 701, perdón, 235, oficina 701, ¿En qué ciudad? en Santiago. Santiago, que haya estado. Pero el 81, en momentos de crisis, tú decides emprender. Sí, ¿Qué te levantó para...? ¿Qué te bueno, incentivó? Porque yo en ese minuto me di cuenta que como estaban quebrando muchas empresas del Ujú. rubro, se iba a tener que producir un recambio. Y tomé la decisión de lo que yo había aprendido, de transformarlo en un emprendimiento. Y así fue que, como no tenía ni uno, tuve que ir a comprar unos muebles, Ujú. muebles sencillos, son muebles de eucalipto, en Muebles Muñoz, que estaban ahí en la calle Estado con compañía. Y imagínate que compré 2 escritorios y 5 sillas, y tuve que firmar varias letras. En esa época tú pagabas con letras, firmabas una letra y pagabas todos los meses un poquitito. Porque eso es lo que... Ese ¿Es era como el crédito o Era el como crédito que había en esa época. las letras? Las letras. Si te daban el crédito, si confiaban en ti. Y yo digo, para que tú tengas una magnitud, quizá un escritorio de eucalipto hoy día valdrá, no sé, 300.000 pesos. Ujú. Entonces yo fui y compré 2 escritorios más las sillas. Ponle tú que haya gastado 800.000 pesos y lo pagué en 20 cuotas de 20 cuotas. 40 lucas cada una más los intereses. Así partí. En tu primera empresa, Exacto, que se llama Sutil y Compañía. Sutil y Que Compañía. partió el 15 de marzo del año 81. Esta empresa, ¿de qué rubro pertenecía? Era una empresa de intermediación de productos agrícolas. Yo lo que hacía era que vinculaba al productor, al que producía, por ejemplo, pasto para alimentar las vacas de la lechería, o el que producía porotos para el que embalsaba para los supermercados, o el que producía maíz para vendérselo a un chanchero o a un pollero, y yo conectaba vía telefónica en esos años o Ujú. por telegrama. Acuérdate que no había ¿Telegrama? no había internet, Ujú. solamente teléfono, y la gente a veces iban al teléfono del pueblo a hablar. El agricultor, por ejemplo, de Linares, tú tenías que mandarlo llamar para poder conversar con él y hacerle una oferta. No habían carretera en esos años, y era un país muy distinto a lo que hoy día se conoce. Ujú. Y ahí yo inicié mi actividad productiva y mi emprendimiento, y así fui en cada uno de los negocios hasta hoy día. ¿Y en este inicio con tu primera empresa, hubo momentos duros o fue todo...? No, siempre hubieron momentos duros. Me acuerdo que un ¿Cómo? señor que tenía un criadero de chancho en el norte, en Longotoma, no me pagó, quebró y prácticamente se llevó todo mi capital. Y yo llevaba 1 año y medio trabajando y me tuve que reconstruir. Y así es la vida del emprendedor.
y la vía de emprender, porque finalmente para mí el concepto de emprendedor es la ilusión inicial. Después tú te transformas en un pequeño empresario, mediano empresario, gran empresario, pero ese empresario, para poderse sostener en el tiempo, tiene que seguir emprendiendo, porque un empresario que no está innovando, que no está emprendiendo, que no está cambiando permanentemente lo que el mercado requiere, desaparece. Es como este programa. Si este programa empieza a aburrir al público y no lo cambias, no lo innovas, no lo mejoras, bueno, pierde la audiencia. El empresario pierde los clientes. Y en este caso, ¿qué estrategias usaste o consejos que pudieran aplicar? Porque, claro, está bien promovido el lema de que, emprende, lucha por tus sueños, pero claro, ese es el inicio, es la foto. Pero en el tiempo tú tienes que tener cualidades, habilidades, no sé, resiliencia, disciplina. ¿Qué factores o estrategias dirías tú que son clave? Yo te diría que hay varias. La primera es la perseverancia. Después el sentido de la responsabilidad, que va primero que el placer. Yo le critico mucho a los emprendedores en la actualidad, que emprenden y quieren ganarse la plata rápido, pero no pasan por el sacrificio. No pasan por el sacrificio de que no se pueden comprar ropa, o no comprarse un celular, o no comprarse un buen reloj. Y como que de repente hoy día la juventud ve todo tan próximo que no se posterga. Por lo menos en la época mía, y no solo yo, muchos de mi generación, no teníamos ni siquiera para comprar ropa. Y si teníamos plata, la ahorrábamos para poder hacer crecer el negocio, porque tampoco había mucho crédito. Entonces yo creo que se requiere de mucha perseverancia, se requiere de mucha consistencia, una visión de qué es lo que está pasando para adelante, y también de ofrecer un servicio. En esa época yo ofrecía un servicio que generara confianza y que innovara en calidad, en la forma de atender. Y, por ejemplo, consejos, porque claro, englobamos que hay que ser responsable, el sentido de responsabilidad, muy clave. Delegar quizás, o atrasar un poco los placeres, porque dicen primero los deberes y después los placeres. Exactamente. ¿Qué consejos tú le darías a los emprendedores e innovadores también que están ahí? Bueno, hay muchos que probablemente hoy día lo hacen, pero cuando tú estás trabajando y emprendiendo, es de lunes a lunes, no hay fines de semana, no hay carreteo. Yo nunca carreteé, nunca tuve tiempo, porque mi propósito era avanzar con el proyecto, y postergarse uno como persona en sus placeres, cumpliendo los deberes. Y eso a mí me dio muy buen resultado. Y segundo, siendo muy responsable de tener una conducta siempre correcta e intachable. Piensa que yo llegué a ser presidente de los empresarios de Chile en la CPC, y yo siempre le decía a algunas periodistas de izquierda más dura, oye, no sigan buscando si no van a encontrar, porque yo he actuado siempre correctamente bien. Claro. Entonces es muy difícil que vayan a encontrar un problema en alguien que ha trabajado con su gente o con sus sindicatos correctamente, ha cumplido con sus impuestos, ha cumplido con sus clientes, ha cumplido con sus trabajadores, ha cumplido con su familia. Y eso es muy importante, que no solo parecer, sino tú tienes que ser. Y cuando tú estás emprendiendo, tú tienes que ser muy correcto, serio, en más ser que parecer. Claro, porque tenemos, especialmente hoy día con la tecnología, pueden encontrar un registro tuyo, pero claro, tú tienes una imagen intachable porque siempre has cumplido. Pero un poquito más atrás, tú nos comentabas que, claro, siempre cumpliste con tus prioridades, pero te postergaste en algunas áreas. Bueno, me postergué
Mira, me postergué en el consumo. Te voy a contar una anécdota. Cuando yo me casé con la María Isabel tenía 22 y yo tenía 23. Entonces va la María Isabel a la casa de mi mamá y le dice, señora Pepi, ¿dónde está el closet de Juan para hacer la maleta para ir de luna de miel? Ahí le dice. Entonces va la María Isabel a buscar. Y le dice, pero ¿cómo si este closet no tiene ropa? No, Juanito nunca ha tenido ropa. Si tiene un pantalón café y el pantalón gris con que va a la oficina. Es todo lo que tiene. Y bueno, y yo tenía auto, me lo había comprado porque yo necesitaba trabajar. Pero jamás me salía a comprar una zapatilla cara ni un pantalón caro. Porque yo creía que había que cumplir con el propósito de lo que significa la palabra capital. Yo no sé si tú sabes lo que dice el diccionario de la palabra capital. Y significa en dos palabras, es trabajo acumulado. Y cuando tú acumulas trabajo, imagínate un académico, un gran académico que estudia mucho, tiene capital intelectual, ¿no es cierto? Sí. Un político correcto tiene capital político, un emprendedor o empresario correcto tiene capital financiero. ¿Por qué? Porque ahorra, invierte y se posterga. Claro, pero se posterga, pero ¿te sientes exitoso? O sea, Sí, ¿sí? sí. O sea, yo creo que en mi vida, yo ya tengo 62, he logrado gran parte, o por no decir quizás todas las cosas que me he propuesto. Entonces, y eso es tener confianza en uno mismo. Y eso nace de ir construyendo las confianzas de a poco. O sea, si uno hace un primer emprendimiento, por chico que sea y te va bien, bueno, y después haces otro un poco mejor y te va bien, bueno, quiere decir que tú vas adquiriendo confianzas. Y cuando adquieres confianza te sientes más seguro para avanzar en todos tus propósitos. Un camino cimentado, con buena base, porque al final la confianza es lo primero que se pierde. Si no está... Exactamente. Pero Es como, imagínate que la confianza tú te la ganas como el crecimiento de una palmera y la podéis perder en el segundo que se cae el coco. ¿Valió la pena? Sí. Ahora, eso tiene etapas en la vida. Hoy día, por supuesto que a mí no se me ocurriría ahorrar en un pantalón. Hoy día me lo compro. Claro. Pero hay momentos en la vida en que uno tiene que ser muy cuidadoso, y especialmente cuando uno está emprendiendo, porque cuando estás emprendiendo, y aquí le quiero hablar a la gente que está emprendiendo, ¿sí? No siempre le va bien. Entonces hay momentos en los cuales tienen que tener reservas para poder soportar los malos momentos. Los inviernos. Exacto, o los momentos duros, o que de repente un producto les caminó, después la gente no les caminó y tienen que volver a innovar. Y para eso, si uno quiere un camino largo, tú tienes que construir ahorro, precisamente para poder seguir invirtiendo, seguir creciendo, o poder soportar los momentos difíciles que la misma competencia y el mismo emprender te va poniendo en el camino, porque no todo es dulce, hay dulce y agraz cuando tú emprendes. Y por ejemplo, claro, momentos duros, falta de liquidez, cuando se nos va el dinero. Hoy día existen estrategias, porque antes, como tú me comentabas, existían letras que eran como el crédito. Hoy día, respecto al momento anterior, ¿qué medios conoces tú para poder generar este ahorro? ¿Cómo sugerirías tú a un emprendedor que está partiendo que generara estas reservas? ¿Sacar algo de la caja cuando está generando ganancias mes a mes? ¿O, por ejemplo, 100% de las ganancias a la caja? Primero, el emprendedor tiene que entender que si él fabrica un vaso, él tiene que gastar en la fabricación, la mano de obra, el vidrio, tiene que venderlo, pagar el IVA, y tiene que sacar la cuenta que si lo venden 10 y le cuesta 8, son solo 2 de él, no los 8. ¿Ah? Entonces, lo primero que yo diría que lo más relevante es poder llevar bien los costeos. De hecho, ponte tú, yo estoy ahora ayudando a un proyecto que se llama Vortex One.
Vortex One. One. Y yo soy una especie de como embajador o apoyador de ese proyecto, que es de unos dos emprendedores de Rancagua. Ujú. ¿Y qué es lo que es esto? Es un RP que le permite al pequeño emprendedor poder llevar la estructura de su negocio en un celular. Llevar los costeos, llevar los márgenes, llevar la contabilidad, llevar los impuestos. ¿Y por qué yo estuve dispuesto a colaborar? Porque creo que es básico, fundamental, que el emprendedor sepa exactamente cuáles son sus costos, cuáles son sus márgenes y cuánto de ese margen puede disponer. Y ahí es donde yo digo, si tú vendes algo en 10, te cuesta 8, te ganas 2 y lo haces varias veces en el mes y te ganas 25, por ejemplo, Ujú. tú tienes que decir, bueno, voy a destinar 10 para mi gasto y los otros 15 los voy a usar para ahorrar, para poder seguir invirtiendo. Porque las empresas, aunque nazcan chiquititas, si tú no inviertes en mercadería, en marketing, en infraestructura, En la mejora del servicio al cliente en también. la mejora del servicio al cliente, en la proximidad con el cliente, si tú no lo haces, no te va a ir bien, no vas a crecer, no te vas a desarrollar. Claro. Yo vi Vortex One, pero yo pensé que era un emprendimiento suyo. Ah, Pero en este caso, viendo ya... Ese es el lado empresarial, ¿ya? Pero quería abordar otro tema que también yo viví de usted. Por ejemplo, esto es súper off topic, el tema de la carretera hídrica. Y me llama la atención porque me comentabas anteriormente que con tus negocios podías tener clientes que eran del norte y clientes que eran del sur. En el ámbito agrícola, ¿cierto? Pero a mí me dio la sensación de que esta experiencia a ti te hizo descubrir que había una necesidad en el tema hídrico como para que conectara al país. bueno, ¿Puedo estar equivocada igual? nosotros hicimos una corporación o una fundación financiada con recursos de algunas personas, incluyéndome yo que hice el mayor aporte, Ujú. e hicimos un estudio para hacer una carretera hídrica que permitiera traer aguas del sur hacia el norte, como tú bien dices, y eran aguas que venían desde Los Ángeles, en la alta cordillera, y que podían llegar hasta Copiapó. Y eso lo hicimos hace hartos años atrás, pensando en que ya estábamos en una crisis hídrica, Ujú. y lo propusimos. Ya se lo propusimos. Esto parte en la época del gobierno de la presidenta Bachelet II. Se lo propusimos al presidente Piñera también. Y finalmente el país yo creo que no comprendió. Primero, por esta cosa vociferante, ambientalista, Ujú. muchas veces ecologista, extrema, que no entendió la importancia de lo que significa un trasvasije de agua, Ujú. que lo que hace es que primero permite resolver los déficits de agua que pudieran tener las ciudades del sur hacia el norte, y segundo, la incorporación de mucha tierra que Chile tiene y haber duplicado nuestra capacidad exportadora frutícola, que ha sido tan exitosa en los últimos 30 o 40 años, generando tanto empleo, casi 1 millón de empleos de buena calidad. Y ese proyecto, nosotros hicimos el estudio de prefactibilidad ambiental, Ujú. de ingeniería, de factibilidad económica, y lo presentamos a la Comisión de Concesiones. Y lamentablemente la Comisión de Concesiones no le dio el carácter de interés público, o sea, como diciendo, a Chile no le interesa un proyecto de esta naturaleza. ¿Y esa decisión es política privada? Es más bien política, es política. Ah. Y yo digo, ahí estamos mirando miope, porque cuando tú miras lo que ha pasado en China, ponte tú, en los Ujú. últimos 20 años, Ah. han hecho 2 grandes carreteras. Perú, hace 20 años atrás, no era nada agrícolamente. Hoy día está pillándonos en Chile, Muy fruto competitivo. de los proyectos de Chaminovich,
Olmo, que son carreteras hídricas que ellos han desarrollado y regado los valles. Estados Unidos hizo toda su red de carreteras hídricas y permitió regar todo California y transformar eso en la economía más pujante de Estados Unidos. Y bueno, España, Portugal lo hizo con Alqueva hace muy poco, hace unos 15 años. Y aquí nos vamos quedando durmiendo, como que la política siempre está tomando decisiones de inmediato, cuando lo que tienen que hacer los países es tomar decisiones que influyan en el futuro. Y en el pasado ocurrió eso. En los últimos 40 años hubieron personas que tomaron decisiones pensando en el futuro. Eso lo hizo el término del gobierno militar, lo hizo el retorno a la democracia con la concertación, y hoy día fíjate que lo que hacen los políticos es ponerse de acuerdo en cosas todas inmediatas, de corto plazo. Una visión por periodos cortos, y resulta claro, que nosotros necesitamos una visión de país como la que tuvimos hace 40 años, que logró llegar a lo que estamos, derrotar la pobreza, como te dije, del 70% a menos del 10%. Argentina, que al lado, que no tiene proyecto país, tiene más de 50% de pobreza, de indigencia. Argentina. Pero ellos tienen mucho subsidio. Lo que tú quieras, pero hay pobreza. Hay pobreza. Okay. Y eso tú lo logras vencer cuando los países crecen y cuando las personas pueden emprender. Yo lo hice en los años 80, hace 40 y tantos años, hasta hoy día, y fue fruto de que Chile tuvo oportunidades para desarrollar emprendimientos. Mira, desordenémonos un poquito. ¿Ya? Tomando este mismo tema, por ejemplo, esta semana se anunció por parte del gobierno y con Corfo y Fundación Chile que se va a crear el campus de startups en Chile con un edificio en Endesa. Pero de cierta manera los fondos son del Estado para promover algo que va a generar negocios privados, pero como que yo me diluyo en ese tema, porque en el fondo es el Estado el que está promoviendo esto. ¿No tendrá alguna letra chica o será poco eficiente realizar esto? ¿O cómo lo ves tú? A mí lo que me pasa con el Estado que cada día es menos transparente. Lo hemos visto con el actual gobierno, donde hemos sido partícipe de muchas situaciones de corrupción, especialmente con las fundaciones. Y por otro lado, tú ves que el Estado no funciona. Yo leía una carta en el Mercurio el día de hoy o ayer, donde decía, en vez de que el presidente trate de coñete a los bancos, ¿por qué no se preocupa de que el Estado nos pague las facturas? Y eran proveedores de los hospitales, que los tienen ahí en pago hace rato. Y eran todos pequeños emprendedores. Entonces yo digo, siendo positivo que haya un centro de startup y centros de emprendimientos, yo no sé cómo lo va a implementar la Corfo eso. Si lo implementa en forma transparente, donde todos sepamos cuáles son los costos, los beneficios, cómo se puede optar a esos beneficios como emprendedor o como futura startup, a mí me parece que es positivo. Ahora, si eso se va a transformar en que al final van a ir poniendo plata en proyectos que no van a estar relativamente bien evaluados y que van a ser puro fracaso, me preocupa, porque es la plata de todos los chilenos. Porque la Corfo depende de ti, de mí y de cualquiera que trabaje, que paga sus impuestos para poder tener esos recursos. Perfecto. Y, por ejemplo, aquí estamos hablando de Corfo y que en el fondo buscan promover empresas de base tecnológica y científica, ¿ya? Y la idea yo creo que apunta un poco a diversificar la matriz económica que tenemos nosotros en Chile. Ya salir, por ejemplo, del commodity que es el cobre, lo forestal, quizás también un poco de lo que es agrícola. Pero regresando para atrás, un poco más de atrás, porque por eso dije que iba a ser un poco desordenado. Estamos hablando de que ellos buscan diversificar, por una parte, dejando afuera lo que es
el tema de cómo van a manejar ellos las plata y Sí, todo. pero espérate, Ajá. el Estado lo que tiene que hacer es promover para que eso ocurra. No Exacto. puede actuar porque el Estado Ujú. jamás va a poder permitir planificar algo que es inherente a la libertad del ser humano Ujú. y a la capacidad de ese ser humano de crear algo. Perfecto. Entonces es distinto decir voy a dejar este edificio para que venga gente aquí a Ujú. experimentar, a compartir o a presentar proyectos, que haya un buen panel que pueda elegir cuáles son los mejores y en cuáles apoyar y cuáles no, y que Ujú. sea técnico, Claro. a que esta cuestión se transforme finalmente en un despilfarro, que lo tenemos bastante frecuente en este país, en los municipios, lo tenemos en las fundaciones y lo podemos tener también en una iniciativa que yo no estoy diciendo que no sea una mala iniciativa, lo que estoy diciendo es que tiene que ser correcta y transparentemente llevada a cabo. Ya, y por ejemplo, en esta promoción de diversificación, ¿cómo lo hacemos nosotros que somos emprendedores, empresarios? Porque, claro, si bien tú partiste en el rubro agrícola, hoy eres conocido también como un gran empresario vitivinícola y también hotelero. Bueno, cuando uno va haciendo las cosas en forma responsable, Ujú. uno va emprendiendo nuevos proyectos. Yo soy un empresario agroindustrial. Estamos en la industria de las frutas congeladas, vegetales congelados, exportamos a todo el mundo. Eres uno de los más importantes exportadores de berries acá en De la frutas región. congeladas, sí, sí. Ujú. También estamos en frutas secas, en nueces, almendras, avellanas, pasas de uva, ciruelas secas, y Ujú. también exportamos a todas partes del mundo. Producimos vino, que también exportamos. eh, Producimos champiñones. eh, eh, Tenemos una compañía de distribución que atendemos a los productores. Tenemos un pequeño banco agrícola que se llama Banagro y apoyamos emprendimiento en el área agroindustrial. Pero yo pienso que los desarrollos de los países Ujú. no solo depende de una acción puntual como la que está planteando la Corfo. Lo que depende básicamente es que hayan condiciones habilitantes de confianza y libertad para que la gente pueda emprender. Eso Chile lo tuvo de los años 80 en adelante y lo hemos ido perdiendo, especialmente en este último gobierno. Ujú. Yo no estoy diciendo que hayamos perdido cuotas de libertad importantes, pero sí hemos perdido algunas y hemos también perdido confianza, porque la mirada tiene que ser hacia la apertura, hacia los mercados. Entonces, una cosa es tener un startup Ujú. y otra cosa es haberse negado a firmar el TPP-11, que nos abría a 11 mercados del mundo y nos mejoraba nuestra posición, y finalmente este gobierno, por, por presión, terminó aceptando y firmando. Además, hoy día tenemos pendiente la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que yo no entiendo por qué lo tienen postergado. Entonces yo Ujú. digo, para que Chile y los emprendedores crezcan y se desarrollen, se requiere básicamente mercados abiertos al mundo, no solamente un mercado local. Completamente. Y por ejemplo, para quienes están viendo, los tratados de libre comercio permiten que nosotros, como Chile, así como la Unión Europea, también como China y otros países que tienen tratados con nosotros, podamos hacer intercambio de bienes y servicios con costos y precios más competitivos, por si alguien Evidente, y claro, no sabe el concepto. además con protección de la inversión, con protección y con tratados de tributación Ujú. y con una serie de condiciones que a ti te permite poder entrar a esos mercados o ellos entrar a invertir en Chile con seguridad y confianza. Y en ese punto es muy importante porque en otras economías, por ejemplo, miremos al vecino que es Argentina, se promueve quizás la baja de impuestos. Por ejemplo, algo que yo no entiendo en Chile es que existe un impuesto al libro, cuando se quiere fomentar la cultura y la educación, por ejemplo, para tener mejores economías y personas más capacitadas para liderar empresas.
Pero en Argentina eso, el impuesto al libro no existe, ¿ya? Pero por otro lado, ellos se están enfocando en fomentar un ecosistema para el empresario, para eliminar, por ejemplo, estas dificultades, porque mucha gente en Argentina trabaja en negro. Trabajar en negro significa trabajar sin contrato y que te paguen a final de mes así cash in hand. Así. En Chile tenemos contratos, pero en Argentina no se usa porque te salen más caros los trabajadores que la empresa. O sea, los impuestos que los trabajadores, sí, eso es efectivo, pero yo creo que mirar Argentina es mirar el pasado es una cosa anacrónica. Argentina es un país decadente hace 40, 50 años, ¿Ya? con políticas estatistas, socialistas, que hoy día espero que al ¿Crees que actual vamos para presidente Milei le vaya bien, porque él está con una mirada de la libertad, una mirada de la desregulación, que las personas puedan desarrollarse y crecer. Incluso me llegó un video de un argentino que hacía una sátira que decía, chuta, y mira lo que está pasando, ahora tenemos equilibrio fiscal, resulta que el peso argentino está subiendo y bajando el dólar, cuando en Argentina siempre ha subido el dólar. E incluso decía, ahora hay empresarios interesados en hacer inversiones y nos van a hacer laburar, decía. ¿Ah? Como diciendo, ahora vamos a tener que trabajar. Y yo creo que los países que la gente emprende, trabaja y trabaja duro, logra, como yo te expliqué, lo que significa capital es trabajo acumulado. Y el capital, cuando tú acumulas trabajo, ese trabajo se transforma en una moneda de cambio que es el dinero. Y ese dinero te permite invertir. Entonces, en la medida que haya más trabajo, hay más capital, hay más dinero, hay más inversión, hay más desarrollo. ¿Qué año naciste tú? 92. Bueno, el 92. El 92 todavía nosotros estábamos en un país en transición. ¿Al desarrollo? Al inicio de un proceso de desarrollo. Chile no ha llegado al desarrollo. Todavía hay mucha gente postergada. Pero bueno, en los años 90 prácticamente tú tenías una pista hasta Rancagua y después para el sur habían partes en que había una parte de tierra, otra parte pavimentado. Los caminos laterales eran todos de tierra, no habían hospitales como hay hoy día, no habían puertos, no habían aeropuertos. La infraestructura era más... El aeropuerto de Santiago, era más chico que el aeropuerto de Valdivia actual. Entonces hay que tomar la magnitud de la importancia de lo que significa el crecimiento, porque en la medida que hay crecimiento hay oportunidades para todos, incluyendo este canal de televisión, es fruto del crecimiento. Completamente, Juan. Y bueno, hoy día contamos con una infraestructura que fue fruto de un buen trabajo desarrollado en el pasado. Si tú pudieras proponer 2 o 3 innovaciones para retomar el camino, digamos, y un mensaje para quienes nos están viendo en este momento, ¿qué compartirías? Bueno, yo creo que lo más importante es que pensemos en que la creatividad humana es la que permite las transformaciones, es la que permite la creación del arte, de todos los tipos de arte. Uno de ellos es la producción, uno de ellos es el emprendimiento, el desarrollo. Por lo tanto, tiene que haber condiciones habilitantes de libertad y confianza para que la gente quiera emprender y desarrollarse. Lo segundo, que lo dije al principio, es tener también la rigurosidad de hacer las cosas bien, porque cuando uno va en el camino largo y siempre con esa consistencia, va a lograr el objetivo. Y tercero, yo les quiero decir que hay un libro que es muy decidor y yo lo leí cuando era muy cabro, que se llama El vendedor más grande del mundo, de Ogmandino. Y cuando tú lees ese libro, ¿qué es lo que dice Ogmandino? Que el fracaso existe solo cuando tú reincides en el mismo error. Antes es un aprendizaje, por lo tanto todo emprendedor tiene un tira de prueba y tiene que ver cuál es lo bueno, cuál es lo malo, y en base a eso no volver a reincidir
y transformar su emprendimiento en un éxito. Así que éxito a los emprendedores. Muchas gracias, Juan. Te damos mucho. Gracias, queda corto por tenerte aquí hoy día. Y para cerrar, tenemos emprendedores, empresarios e innovadores que quieren conectar contigo. Antes de irnos, ¿qué medios existen para conectar contigo? Para poder dar... Para conectar conmigo. ¿Sí? Bueno, pueden conectar a través de este programa y ustedes me contactan, porque no me gustaría dar el WhatsApp aquí a toda la audiencia, porque me puedo llenar de WhatsApp, pero si toman contacto con el programa y el programa me contacta, yo encantado de responder aquellos requerimientos que pudiera tener un emprendedor. Y si no, me pueden mandar un mail a jsutil@sutil.cl. Bueno, hasta acá el programa y los dejamos invitados para un próximo episodio de Camino al Éxito con Puerto IE. Nos despedimos de don Juan Sutil. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por participar con nosotros y recuerden estar sintonizados con nosotros a través de la señal Web TV, canal digital abierta 21.1.